Bienvenido a las galerías. Hay unas palmeras caranday gigantes, palma como le dicen en la zona, y está ocupada por las loras, cotorras. Mirá el nidazo que le hicieron alrededor de la caranday. Y adelante un garabato, que parece algarrobo, pero es un garabato. Ya entramos a la parte de Cerro Colorado que en lo particular es donde más me gusta. Y no te cuento cómo envidio a la gente que vive en estas 6 o 7 casitas que están sobre esta calle. Porque es uno de los lugares más silenciosos, más bonitos. Y da la sensación, a medida que vas avanzando, que estás adentrándote a un lugar muy viejo. Si bien el mundo tiene la misma edad en todos lados, acá pareciera que el tiempo se detuvo. Menos para las loras. Acá el arroyo Los Tártagos hace toda una gran herradura, una curva, y viene desde el cerro, bordea la casa de Atahualpa Yupanqui y llega hasta este lugar. Y Lula que se metió en el agua. Ya está, nos bañamos por fin. Hoy, siendo un difusor de lugares, costumbres, personas, me atrevo a decirte que creo que nadie debería perderse la oportunidad de conocer Cerro Colorado. Pero claro, no es un lugar para todo el mundo. Acá, si te cuesta estar con vos mismo, si no te gusta la soledad, posiblemente no te conectes con lo que te ofrece esta geografía. Este pequeño curso de agua que vas a saber de dónde viene, la mansedumbre de los pájaros, el color de la tierra, la forma extraña que tienen estos cerros, el aire, todo es una suma de cuestiones que hacen que vos bajes 5 y 6 cambios visitando Cerro Colorado. Acá nadie me está pagando nada para hacer publicidad. Te estoy hablando de uno de los sitios que más quiero y más disfruto cada vez que vengo a visitarlo. No sé si para vivir. Es muy difícil poder asentarse en un pueblo tan chiquito, tan lejos de todo, con apenas 300 personas, con algunas costumbres que a los que somos de ciudad no nos pueden caer tan bien. Acá todo el mundo sabe todo el mundo, y quienes vienen de las grandes ciudades por ahí eso puede resultar un poco chocante, porque estamos acostumbrados a tener más intimidad. Pero tiene distintos sitios donde vos te parás y en mi caso da la sensación de que me sano. Y este lugar puede ayudar a sanar cualquier amargura, cualquier momento difícil, cualquier bronca de esas que traemos por, qué sé yo, cuestiones cotidianas, por la rutina. El camino sigue, va trepando a la montaña y te lleva al Museo Atahualpa Yupanqui. Y por acá está una de las partes más lindas para disfrutar del agua. Como siempre digo, se puede transmitir de todo menos la sensación que ofrecen estando aquí, el aire, la profundidad que tiene la mirada humana, que la cámara nunca te la va a brindar, los sonidos, que a pesar de que se asemejan en una grabación, tampoco logran transmitir con fidelidad lo que se siente del agua corriendo entre las piedras. Cerro Colorado es un lugar muy particular del norte cordobés, donde además de haberse preservado la naturaleza y el testimonio cultural del pasado, sobreviven antiguas costumbres y relatos que van de lo gracioso a lo sobrenatural. Afortunadamente, el desinterés por décadas sobre este territorio ha preservado sitios, especies y edificios que el paso del tiempo convirtió hoy en verdaderos tesoros. Pero el avance desde el este de la productividad agrícola arrinconó los montes sobre la falda oriental de esta formación de baja altura en las sierras centrales mediterráneas. A medida que se avanza hacia el norte, las bajas precipitaciones, la escasez de cursos de agua y la salinidad de la tierra van dibujando un paisaje inhóspito. Aquí se da el encuentro del Monte Serrano con el Chaco árido, donde los molles y los cocos se entreveran con cardones y quimiles de los suelos desérticos septentrionales. Los accidentes geográficos no proponen paisajes atrayentes,
y son parte de un dibujo de llanura que apenas matiza el recorrido. Pero en este sitio se da una situación muy particular a partir de la presencia de esta arenisca roja que tiñe todo el entorno. Según un estudio geológico hecho en 1944, los sedimentos colorados podrían pertenecer a formaciones más antiguas que al de las sierras pampeanas. Probablemente estos cerros habrían quedado atrapados aquí desde la era de Gondwana, hace más de 500 millones de años. Esta piedra que hoy me acompaña en la camioneta era de mi abuela, la nona Lila. Y en Rosario ella la usaba para afilar unos cuchillos con los cuales después trozaba los pollos. Yo la buscaba para jugar y siempre me retaba. Por eso me trae lindos recuerdos. Mi papá la trajo a Córdoba, después a la casa de Santa Rosa, pero recuerdo que una vez volviendo de Cerro Colorado, tratando de afilar unos cuchillos en Rosario, vi que este color y esta arenisca eran muy similares a lo que había conocido en esta zona. Después, leyendo, indagando, escuchando algunos versos de Yupanqui, me enteré que habían existido 2 canteras de piedra de afilar que cerraron allá por la década del 40. Así que quise conocer los restos de esa cantera y buscándola di con un tesoro más grande que es esta persona que es la esencia de la historia de este video. Este es lo que todos lo conocen como la cantera de piedra de afilar. Acá se trabajó la piedra que tenemos acá en el Cerro Colorado, que fue uno de los oficios de los picapedreros. La época que hubo más producción fue más o menos en la década del 40. Ahí se trabajaba, se hacían los cuadrilongos, son como unas piedras en rectángulo. Se trabajaba todo a mano, se usaban los moldejones, lo que llaman los moldejones pequeños, los grandes, que se usaban también para afilar las cuchillas de las máquinas agrarias de entonces, ¿no? Allá no. ¿Y acá alquilás? Acá alquilo. El primer lugar que vine es acá, y de acá no me moví. 20 años que estás acá. Acá hace 20 años que estoy. ¿Y estaba así como está ahora? No, yo le he hecho algunas modificaciones. ¿Tenía luz, agua? No tenía agua. Tuve un tiempo, pasaba un rollito, una vertiente por acá, está seco. Así que había hecho un pocito y sacaba agua de ahí. Bueno, acá estamos en una reserva cultural y natural. A partir del año 1992, que fue declarada por la provincia, cultural por el legado que nos han dejado nuestros antepasados, como chingones y sanavirones, y natural, bueno, porque todo lo que nosotros estamos mirando ahora en el entorno, el paisaje, la formación rocosa, la diversidad que hay tanto en vegetación y la fauna. Y ahora estamos yendo a uno de los cerros que tenemos acá, es el Intihuasi, que es un vocablo quichua. Inti quiere decir sol y Huasi casa, lo que sería la casa del sol, que es una cueva que hay arriba. Esta figura geométrica. Esta figura tiene toda una historia. Un arqueólogo argentino muy prestigioso, mirando esta figura, ves que termina como punta, flecha. Sí. Para él estaba apuntando hacia abajo. Entonces lo que hace este señor es pedir permiso a Patrimonio y para hacer una excavación. Es la primera excavación oficial de acá del Cerro Colorado. Ah, como una marca era. Claro, y entonces efectivamente encontró cuerpos acá. Acá vemos la llegada del europeo acá. En Córdoba es el único lugar donde se manifiesta en la pintura rupestre.
Los colores que acá se a la vista, lo que se han usado, el rojo, el blanco y el negro. El rojo lo han obtenido con la piedra, con el óxido de hierro que estamos viendo. El negro con un mineral que se llama pirolupita. También podrían haber usado carbón vegetal. Y los blancos por huesos, ¿no? Algunos piensan que también el excremento que tienen algunas aves carroñeras podrían haber sido usadas. Acá tenemos una cueva. Sí. Y acá podemos, a veces cuando vemos pasamos, aquí hace muy chiquito, tenemos dos caminos. A veces con los niños les encanta entrar por ahí. Llegamos a las pinturas blancas. Las pinturas blancas. Sí. Bueno, acá siempre cuando vienen a citar este alero hablan de la tortuga dada vuelta, pero bueno, no sabemos bien qué es lo que es esa figura. Hay figuras que son simbólicas y no sabemos bien el significado. Así como tenemos lo textil, el cuero, la cestería que se han ido transmitiendo de nuestros abuelos, no ha pasado con el significado de las pinturas. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento? Estoy tizando la lana, o el vellón, para poder prepararla para hilarla en el uso. En el uso. O pusca, también en quechua. Y la herramienta más antigua para obtener el hilo. ¿Venís desde? Córdoba, capital. ¿En el centro, en un departamento? No, vivía en un barrio periférico, al lado del sur, con 2 hijos, pero siempre estaba conectado acá con el norte de Córdoba. De la parte materna, todos son de acá del norte. Sur, de Santiago del Estero y Catamarca. O sea, había algo muy fuerte acá. Sí, vengo desde niña al pueblo con mi mamá y mi abuela. Ellos se habían ya ido hacía años, por el tema trabajo sobre todo. Y veníamos siempre para épocas puntuales, o sea, para hacer el arrope, las alumbradas, ¿no? ¿Qué son las alumbradas? Es en noviembre. En noviembre. En noviembre es una mezcla de lo antiguo, de las creencias antiguas de indígenas y con la religión. Ir a alumbrar al ser querido y a estar en el cementerio compartiendo ese día. Entonces veníamos en tren. Y esas son costumbres que perduraron durante años, siglos acá en estas zonas, ¿no? Claro, se ha ido perdiendo. Ya son acá, por ejemplo, en Sebastián del Cano, que es el pueblo que veníamos, ya no se hacen más. Recién lo más cercano es ya Santiago del Estero en Ojo de Agua. Y sin proponérmelo, buscando las viejas canteras de piedra de afilar, di, afortunadamente, con una persona donde se resumen varias cuestiones que me interesaba indagar. Porque esta mujer, además de elegir reinsertarse en la región de sus antepasados, también es nexo de historias y viejas costumbres ancestrales que fueron desapareciendo junto a los ancianos que habitaron el norte de Córdoba. Cerro Colorado sigue siendo un gran libro escrito en la piedra de difícil comprensión y es, junto a las Cuevas de las Manos en Santa Cruz, el yacimiento pictórico rupestre más importante del país. Existen aquí más de 35.000 figuras distribuidas en 120 aleros naturales que las han protegido del paso del tiempo, pero no del daño humano. La mayoría de estas pictografías quedaron dentro de campos privados y para ingresar a conocerlas es necesario el acompañamiento de una guía como Gabriela. Con el paso de los días,
me aborda internamente la sensación de que este lugar guarda un mensaje que aún no se ha podido descifrar. Bueno, vamos a entrar acá al campo de Don Benjamín. A ver, y acá tienen vacas y cabras. Se nos vienen las cabras. Estamos haciendo un sendero que nos lleva hacia un lugar donde está el famoso cóndor, que lo vas a ver impreso en un montón de lugares. Cuando se habla de pinturas rupestres, simbología de pueblos originarios, ese cóndor aparece en todos lados. Una sequía de un curso que pasa por allá abajo. El arroyo La Quebrada. Acá los encontramos de nuevo. El arroyo La Quebrada que cruzamos en el camino. Sí, exactamente. Ya vas a ver qué lindo que es acá. O sea, uno viene, está acá un rato y la sensación que uno tiene es remontándose al pasado, un lugar que se reunían y teniendo el agua cerca, trabajar en la molienda, conversando, ¿no? Un trabajo comunitario. Y observa los helechos que hay en las partes más húmedas. Helechos de sierra, duros, Acá ocurrieron heladas en estos días y el helecho está intacto. Es que elige muy bien la planta el lugar para crecer. ¿Cuándo empieza esta historia de acompañar a la gente a ver las pinturas? Yo ya venía con un estudio en tecnicatura referente, estaba más o menos preparada, pero no era lo que yo quería hacer. Gente que sabía que estaba acá me recomendaba. Y bueno, y después ya fue como un medio económico mío, y, o sea, porque a veces este trabajo lamentablemente es poco valorado. Entonces yo podía hilar, hacer la lana, tejer, pero tenía que esperar un tiempo, ¿no? Hasta que se vendiera. Bueno, mientras tanto, uno tenía que vivir. Entonces, bueno, lo empecé a incorporar a este trabajo de las guías, pero de una manera diferente de lo que es una guía turística. Acá tenemos un algarrobo, y lo que te quería mostrar, lo que acá se llama el lloro del algarrobo, es una resina que nosotros la usamos para teñir la lana de color marrón. Esta es la mejor época, otoño, invierno, para el lloro. Vos raspas todo eso, le sacas la cascarita y podés teñir un hermoso marrón en la lana. Incluso a veces llevo el uso a mis guías, porque vemos en las pinturas rupestres las llamas, que me han preguntado cómo hacían para hacer el hilo, y bueno, y ahí me dio también pie para que yo llevara el uso y poder mostrarle en el lugar cómo hilaban, ¿no? Las antiguas artesanas. Y también tenés conocimientos en colorizar. Trabajo con las plantas autóctonas, yuyo que llamamos, ¿no? En tema de lo que es la medicina, sé, no de todos, pero sé más o menos de la mayoría de las plantas medicinales que tenemos acá, su uso tintoria, el alimento. Bueno, hasta el día de hoy acá no hay farmacias, así que cuando son cosas menores, las solucionas con los yuyos. Se va cerrando el monte y acá va cerrando el camino. Mirá lo hermoso donde hemos llegado. ¿Qué es esto? Un bosque de matos. Mato es un árbol que solamente crece acá en el Cerro Colorado. Por su forma de crecer, hace que se formen estos bosquecitos. Es un árbol diferente al resto de lo que se puede encontrar en el monte, porque mira, parece la corteza de un eucaliptus. Prácticamente no tiene corteza, es liso. Está frío siempre el tacto. Su pequeña corteza ya la ha perdido. Se va descascarando y queda desnudo una vez al año.
Esta es la corteza, ¿ves? A esta corteza la pones también en agua, la dejas varios días, larga la tinta y también se usa para teñir la lana. ¿Y tiene alguna otra propiedad para la salud? No, dice que posiblemente lo dan la hoja, tiene un sabor a eucalipto, mentolado así, la hoja. Acá la gente es bastante reacia al tema de la gente que viene de otros lugares, ¿no? Pero en el caso mío no, porque yo vengo de mucho tiempo. Mis hijos chicos habían hecho las amistades acá. Somos mi familia es de la zona, entonces bueno, no. Estuve bien. Y aparte el tema de una mujer sola, y acá hay muchas mujeres solas. Acá la mujer es la que decide, ¿no? Es muy matriarcal. No me siento sola, no me aburro. Él le pregunta, ¿y qué haces todo el día? Un montón de cosas. No tengo tiempo para aburrirme. Acá hay muchas cosas para hacer y abundan, pero hay que hacerlas. Yo ya venía con un bagaje de saberes, porque yo era muy criada de abuela. Entonces yo siempre estaba con las cosas que hace mi abuela. Y vine sin nada, ¿eh? Fue un desafío que yo me puse. Yo tengo que tratar de trabajar en algo de lo que hay en este lugar, mantenerme, o sea, de los recursos que tenga alrededor, y poder salir adelante. Primeramente empezamos con el uso. Había practicado un poco cuando era chica, pero ya cuando uno está en la ciudad se va dejando esas cosas. Y acá lo reafirmé con Doña Blanca, todas las tardes. Mientras giraba el uso, conversábamos de historias de antes. Era muy entretenido. Y muchas las enseñanzas, muchas cosas también que he aprendido de Doña Blanca. Fue un pilar para mí en esta transición de venirme de la ciudad a este lugar. Su ayuda, la contención. Era una mujer muy sabia, muy sabia. No hubiera sido lo mismo si no hubiera estado ella. ¿Qué es lo más lindo de Cerro Colorado que le puedas contar a una persona que esté mirando este video? El lugar, Cerro Colorado como territorio, como el paisaje, porque no sé si en todos lugares o no he hablado sobre ese tema con otras personas, pero me pasa que es tan grande la conexión con este lugar que no me puedo ir. Yo el primer día que me desperté en este lugar fue el día más lindo de mi vida. El silencio. El silencio en el sentido de que no escuchar autos, nada, pero sí el sonido solamente de los pájaros, el viento. Maravilloso para mí. Digo, esto es lo que yo quiero. Bueno, acabamos de llegar a este alero, todo el mundo le llama el alero de los españoles. ¿Por qué? Y ahora vamos a ver las pinturas.
Hay perros también. Es lo que te decía en el Cerro Intiguasi, de que los españoles venían abriéndose camino también con los perros que traían de allá. Acá ves que termina en punta, posiblemente sean los cascos que traían. ¿Ven? Tienen las riendas, incluso acá hay una pintura que hay personas que están tomadas de la mano. Es que cuando se los llevaba para prisionero por mano de obra, se los desplazaba a otro lado, se los llevaban, qué horror, Encadenado. de cuello. Acá vamos a ver el famoso cóndor, donde salen los libros, A ver. las escuelas. Acá está. Ah, chiquitito, mira. Pero llamativo. Está bien conservado. Y hay un sol. Ese es hermoso, ese sol. Y acá una figura triangular. Que tenés una figura humana, europea, Bien. que tiene Dos al lado un círculos. círculo, dos círculos uno dentro del otro. Bueno, acá tiene una técnica, la técnica del puntillismo. Puntillismo. Una técnica muy antigua que esta gente, ya sea los comichingones, Senavirones, la etnia que ha pintado esto, sobre todo en los animales, como ser el yaguareté, el cóndor y la serpiente. 3 animales considerados poderosos y sagrados en toda América. Y este era el tarro de pintura. A desandar lo andado. Que no las vea el Checho de San Martín, porque enseguida las mete al horno. Ahí se están probando fuerza los hermanos.